Nosotros lo que buscamos es, en conjunto con los otros equipos de la firma, entender los intereses de nuestros clientes y así pensar en cómo se pueden organizar para obtener varios beneficios, uno de ellos siendo la protección de las inversiones. Entonces, identificando dónde están los accionistas, qué les sirve de un punto de vista tributario, corporativo, podemos definir jurisdicciones desde las cuales pueden operar o tener diferentes actividades, y aparte de eso, uno de esos beneficios que esté cubierto por un tratado de protección de inversión. Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy estamos nuevamente con Carolina Posada y hemos invitado a nuestra nueva socia del equipo de resolución de disputas, Estefanía Ponce Durán. Hola, Carolina. Hola Andrés, hola Nia, bienvenida a este podcast y bienvenida a la calidad de socia de Pose Herrera Ruiz. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Estoy feliz de estar acompañándolos hoy y de este nombramiento. Estefanía, vamos a hablar de arbitraje e inversión y de arbitrar el Estado colombiano en general, de los estados, y vamos a hablar también algo de arbitraje internacional. Yo creo que es relevante porque ha estado muy en medios, ustedes dos son expertas en el tema. Y ha estado sonando muchos referentes, lo que implica para el Estado colombiano en materia general, de pronto algunas reclamaciones de los inversionistas. Carolina, introduce y bienvenida nuevamente. Gracias Andrés, yo estoy hoy de anfitriona únicamente, nuestra invitada es Estefanía, así que prometo que la voy a dejar hablar, cosa que me pasa poco. Nia, en efecto, como dice Andrés, hay mucho ruido y ha habido mucha noticia y mucho temor en el ámbito empresarial sobre algunas medidas que está anunciando el gobierno, bien sea por vía de reforma de ley o por vía de decreto, de regulación del Ejecutivo, que tiene en vilo el tema de los inversionistas. Entonces, como decía Andrés, pues está de moda el arbitraje de inversión, y quisiera que nos cuentes un poco qué es eso, para qué sirve y por qué razones que estamos hablando del tema de arbitraje de inversión. Pues es sencillamente una consecuencia natural del hecho de Colombia haber firmado una serie de tratados de inversión con varios países, entre esos, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, con Canadá, con diferentes países de Centroamérica, de Europa, y de haber adquirido compromisos en esos tratados de tratar de una determinada manera a los inversionistas extranjeros. Entonces, inversionistas extranjeros que tengan esa calidad bajo los tratados, que inviertan en nuestro país, según esos tratados, Colombia se comprometió a, por ejemplo, tratarlos de manera justa y equitativa, a no expropiarlos ilegalmente, y podemos hablar un poco más sobre eso que quiere decir, a no actuar de manera discriminatoria contra ellos, a no actuar de manera arbitraria. Digamos que obviamente esto tiene mucha técnica detrás, pero para ponerlo de manera muy digerible para todos, ese es el punto como muy en resumen. Estefanía, quería hacerte una pregunta antes de que hablemos de esas dos razones. Cuando hablas de esa fuente, ¿son tratados bilaterales o, por ejemplo, el gran tratado de Organización Mundial de Comercio es fuente de arbitraje internacional? El tratado, pues los tratados de la OMC no lo son, eso ya tratan temas de comercio. Entonces, hablamos únicamente de relaciones bilaterales en los países. Sí, multilaterales también puede ser, pero de algunos pocos países. Normalmente, o lo usual más bien, es que se traten de tratados entre dos países, por eso se llaman tratados bilaterales de inversión en la mayoría de los casos. Entonces, volviendo a por qué ahora. Primero porque hemos tenido una serie de cambios normativos y de políticas públicas importantes en el país, que a su vez han generado inseguridad jurídica y que han afectado muchos negocios en diferentes sectores. Eso, uno, y dos, tenemos una serie de empresarios, industrias conocedoras del asunto que han sufrido consecuencias ante estos cambios de política pública y cambios normativos, y por supuesto que una de las avenidas que tienen en el caso en el que se viole un tratado de inversión es demandar al Estado colombiano. Nia, ahí yo te pregunto, ¿la historia de Colombia ha sido una historia más o menos sana en temas de inversión, o fue durante muchos años
un estado que no veía muchas reclamaciones de inversión. En este momento la tendencia va al alza. ¿Cuáles son esos sectores que tú ves que están, digamos que más propensos a sufrir ataques por vía de medidas regulatorias o discriminatorias o que puedan ser materia de protección de inversión y cuáles son las causas que se anticipan más probables? Entonces, digamos que sigue un ritmo natural de dónde vienen las inversiones, de qué estados, en qué sectores, y muchas veces son los sectores altamente regulados, extractivos, los que empiezan a sufrir las consecuencias. Este camino que ha tomado Colombia se entiende fácilmente cuando empieza a ver cuándo Colombia empezó a ratificar los tratados, cuándo empezó a llegar mucha inversión extranjera y obviamente hay como clústeres de casos que dependen de unas medidas en particular. Por ejemplo, hay un clúster de casos ambientales que tiene que ver con la protección de páramos, entonces allí hay un grupo importante de casos. Han habido unos nuevos casos ligados a la protección policial. Ese es un estándar de protección en los tratados que tiene que ver con la protección que el Estado colombiano tiene que dar a la seguridad física y a la seguridad jurídica de las inversiones. Aclárame lo de policial, o sea, ¿estamos hablando de seguridad física o seguridad personal? Ambas. Seguridad física. Okay. Han habido pues casos históricos de inversión donde, por ejemplo, el Estado ha permitido que diferentes grupos armados entren a las instalaciones de un inversionista. Entonces, históricamente esos han sido casos. Sabemos que por lo menos uno de los casos tiene que ver con la supuesta falta de protección y seguridad física de una inversión que acusa que ha sido de alguna manera afectado por minería ilegal y por actividades ilegales en las zonas rurales del país. Te iba a preguntar, ¿cuándo son digamos, el origen es inversión internacional de un país con el que se haya tenido uno de estos tratados bilaterales, acuerdos bilaterales más bien? 100% cuando empieza esa inversión desde un país del exterior, una empresa del exterior, con una empresa colombiana o que invierte en Colombia, ¿es 100% inversión del exterior o de ese país? ¿O puede ser porcentualmente? ¿Hay algún tipo de porcentajes que determinen eso o no? Pues tiene que ser inversionista extranjero. Entonces, hablando de tratados de inversión, cada tratado define quién es un inversionista extranjero. Entonces, para poner un ejemplo, si se trata de dos accionistas, que son accionistas en una sociedad que está en Colombia, un accionista está en Estados Unidos y tiene el 70% de la inversión y el otro está por decir cualquier cosa, en Azerbaiyán y tiene el restante. Hay un tratado con Estados Unidos. Bajo el tratado se tiene que mirar si esa empresa o ese accionista de los Estados Unidos cumple con los requisitos y él va a demandar como inversionista extranjero por los daños que él sufrió en su inversión, que serán las acciones en la compañía colombiana. Este es un ejemplo de muchos de lo que puede ser considerado una inversión en Colombia, simplemente acciones en una sociedad colombiana. Y algunos tratados permiten que los accionistas básicamente inicien el arbitraje directamente por los daños generados en la compañía en el país. Para eso hay que mirar la letra fina de cada tratado. Estefanía, en relación con este tema de la inversión se habla mucho y está también de moda el tema de cómo reorganizar una compañía para que quede cubierta o cómo organizar una compañía para que su inversión quede cubierta. Me gustaría un poco que nos contaras qué debe tener en cuenta una empresa para hacer una reorganización que efectivamente garantice la protección y al mismo tiempo, o por el contrario, qué debe evitar hacer la compañía para no verse perjudicada a la luz de un tratado que eventualmente la esté cubriendo. Claro, esa es una pregunta que nos hacen todos los días aquí en la firma y que trabajamos muy de la mano con otras áreas. Entonces, siempre, ¿cuál es la recomendación que yo doy? Y es, hay muchas razones por las cuales un grupo de empresas puede estar interesado en reestructurarse aguas arriba. Y
normalmente, ¿qué aconsejamos? Y es mirarlo como un todo, desde un punto de vista tributario, de gobierno corporativo y de protección de inversiones, por ejemplo. Y buscar la manera en la que a ese grupo se vea beneficiado por diferentes razones. Nosotros lo que buscamos es, en conjunto con los otros equipos de la firma, entender los intereses de nuestros clientes y así pensar en cómo se pueden organizar para obtener varios beneficios, uno de ellos siendo la protección de las inversiones. Entonces, identificando dónde están los accionistas, qué les sirve desde un punto de vista tributario, corporativo, podemos definir jurisdicciones desde las cuales pueden operar o tener diferentes actividades, y aparte de eso, uno de esos beneficios que esté cubierto por un tratado de protección de inversión. Miramos los tratados, analizamos los requisitos, trabajamos con el resto de los equipos para definir la mejor estructura. ¿Hay algún momento específico en el que debe hacerse o en el que no debe hacerse esa reorganización? Ese punto es clave. Si ya existe una controversia, o sea, si ya el Estado colombiano emitió una medida, ya sea a través de, por decir cualquier cosa, una sentencia judicial, la actuación de un alcalde de un municipio, el que fuere, esa conducta ya existe y generó el problema, generó la violación del tratado o es la violación del tratado, generó los daños, ya no se podría, o sea, se puede reestructurar, pero no tendría la protección de inversión. Eso es considerado un abuso de derecho. Entonces, lo que siempre aconsejamos es tener esto presente antes de que surja cualquier problema, pensar en todos los beneficios que puede tener una reestructuración corporativa, una siendo protección de inversiones, hacerlo a tiempo antes de que surja cualquier controversia. En eso que dices ahí, entonces la fuente final de la actuación del Estado es a través de cualquiera de sus herramientas. Ese punto es clave. Los jueces, las cortes, las altas cortes, el ejecutivo, las alcaldías municipales, todos esos pueden ser fuente generadora de reclamación. Así es. El gobierno a través de los años ha hecho un esfuerzo admirable en socializar el impacto de cualquier decisión de cualquier representante del Estado. No solamente porque formalmente lo sea, porque formen parte de algún órgano del poder, sino porque en su actuación ejerzan algún poder del Estado. Y así lo es, o sea, uno ve casos de inversión por actuaciones de un alcalde de un municipio, digamos, muy discreto y a veces cuando actúan esos funcionarios públicos no se dan cuenta del resultado de sus actuaciones. Por ejemplo, tenemos casos donde la conducta fue una conducta de la Contraloría o la conducta fue la de la Corte Constitucional o una omisión incluso, porque no solamente sea una violación a los tratados por acciones, sino también por omisiones. Me voy a adelantar algo de la sanción. ¿Cuáles son las sanciones para el Estado colombiano y a favor del inversionista en caso de prosperar un arbitraje de inversión? Entonces, ¿son económicas, sancionatorias de otro tipo? ¿Y son a favor del Estado inversionista o a favor de la persona jurídica inversionista o del inversionista propiamente? Será a favor si el tribunal arbitral decide conceder las peticiones del inversionista, serán a favor de ese inversionista. Normalmente, ¿qué se pide? Una reparación de perjuicios, los daños sufridos por esa conducta ilegal del Estado. Que son a favor del inversionista finalmente. Exactamente. Y es una reparación de perjuicios tal cual la conocemos en nuestro derecho colombiano ordinario, es decir... Digamos que normalmente no se habla, aquí por supuesto que en nuestro Código Civil tenemos una división muy clásica de daño emergente y lucro cesante. En arbitraje de inversión lo que se trata de mirar es en qué posición habría estado ese inversionista de no ser por la medida o la conducta ilegal, y tratar de económicamente poner al inversionista en la situación que habría estado de no ser por la conducta ilegal. Y eso se tasa. Existen siempre, en los arbitrajes siempre habrá, o en la gran mayoría, expertos que determinan económicamente ese daño y el tribunal, con base en la información que tiene en el arbitraje, pues decide si otorga o no, y si otorga cuánto será. Nia, volviendo un poco al tema de anticiparse a lo que puede ser una reclamación de inversión, ¿algún consejo al inversionista en relación con los recursos que debe interponer en Colombia o que no debe interponer en Colombia, o la forma que debe comportarse cuando está a puertas de
de iniciar un arbitraje o cuando por lo menos lo está considerando? Sí, ahí podemos dar muchas recomendaciones. La primera de ellas es, tiene que saber si está protegido o no por un tratado. Y si lo está, entonces tiene que ser consciente que ciertas de las conductas que haga con la administración van de alguna manera a impactar el arbitraje. Entonces, algunos tratados, a manera de ejemplo, exigen que no se haya demandado ante cortes colombianas esa conducta. Si ya lo hizo, algunos tratados dicen ya no puede demandar en arbitraje de inversión. Otros tratados dicen usted primero tiene que renunciar, o sea, desistir o renunciar de esa reclamación para poder demandar. Otro punto muy importante es que la mayoría de los tratados tienen una cláusula de limitación, así se le dice, y es una cláusula que dice lo siguiente: mire, si usted, inversionista extranjero, está sujeto a una conducta, la B, y esa conducta a su conocimiento o usted debió haber conocido que era violatoria de un tratado y que le generó un daño, usted tiene tanto tiempo para demandar. Entonces, para poner cualquier ejemplo, si yo tengo un predio y el predio es expropiado, yo, ¿a partir de qué momento supe o debí haber sabido que esa conducta, la expropiación del predio, era violatoria de un tratado de inversión y además me generó un daño? Y a partir de ese momento tiene tanto tiempo para demandar. Entonces, es muy importante este mensaje para todos los inversionistas, que entiendan que muchas veces las violaciones del tratado no se dan con una sola conducta. Es muy usual que haya una conducta y luego el inversionista diga, oiga, vamos a ver si de pronto yo puedo mejorar la cosa, si podemos convencer a tal funcionario de que deshaga la medida o que cambie la medida, y luego pasan unos meses y hay otra conducta y esa, bueno, esta no es tan grave, vamos a esperar a ver qué pasa, luego hay otra, y con el paso del tiempo, cuando ya digamos que toman la decisión, ven el conjunto de medidas, el impacto económico de ellas y dicen, ya voy a demandar, es muy importante que desde el principio pues no haya pasado el tiempo límite. Eso es algo que tiene una cantidad de bemoles, si es una conducta continuada o no, digamos, hay mucho análisis jurídico ahí, pero nosotros, ¿qué le decimos a nuestros clientes siempre? Tenemos que estar muy atentas de todas las medidas que toman, qué impacto tienen, para saber si tenemos una fecha límite para demandar. De lo que te oigo, creo que de pronto una conclusión, ya para ir cerrando el tema, es la importancia de una asesoría temprana. Creo que un consejo muy valioso que se le puede dar a las personas naturales o jurídicas que crean que pueden estar protegidas por un tratado de inversión, que tengan una inversión, es consulten a un abogado, consúltenos, y que estaremos, pues, digamos, listos para tratar de revisar si está a tiempo, porque según te entiendo de lo que nos estás diciendo, de pronto uno de los problemas más grandes a los que se puede enfrentar un inversionista es se le hizo tarde, y nada más triste que tenía protección, hay una medida, hay un daño y se le hizo tarde. No sé si estás de acuerdo. Sí, completamente. Hay varios casos donde esa ha sido definitivamente la decisión del tribunal arbitral. Uno puede ver fácilmente de todo el caso que sí hubo una violación, que sí hubo un daño, que verdaderamente se le causó un perjuicio a un inversionista extranjero. Colombia incumplió a sus compromisos internacionales con otro país y pues se pasó el tiempo y no se puede hacer nada. Yo lo que veo, Caro, es que cada vez más los empresarios son conscientes de esto, se están sofisticando mucho en este asunto, y también, por un lado. Por otro lado, el Estado colombiano, las entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado no tienen cómo saber todas las conductas de todos los funcionarios públicos del país que están ejerciendo, que pueden generar un efecto negativo. Entonces, también a veces lo que necesita hacer el inversionista extranjero es levantar la mano, decir, digamos, informarle al Estado, oiga, yo soy inversionista extranjero, esto me está generando un problema, y podemos encontrar personas que trabajan en el Estado que pueden ver los problemas de manera muy objetiva y tratar de trabajar para solucionarlos sin tener que llegar necesariamente al arbitraje de inversión. Pero para eso es necesario saber, oiga, estoy protegido, tengo ese carácter de inversionista, eso que hicieron podría ser una violación, porque de lo contrario, pues, como les decía, algunas medidas ni se enterarán.
Yo quiero hacer una pregunta muy de derecho, Estefanía, pero que creo que nos sirve para hacer la comparación con el arbitraje internacional, que son dos figuras distintas y creo que vale la pena tratarlo ahí. Si en arbitraje internacional dos partes pactan una cláusula arbitral para resolver con un tribunal, un tribunal internacional, pues pactan una ley aplicable. Entonces, y aquí en esto, pues aquí, ¿cuál es la ley aplicable? ¿La ley del tratado? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Y quiénes resuelven? Además, son jueces internacionales, cortes. ¿Qué es eso de la CIADI? Yo creo que algo operativo un poco para quienes no estamos en el día a día de ese tipo de operaciones. Claro, ¿Por qué nos cuentas? Claro. Entonces, los tratados de inversión, al ser tratados, son instrumentos jurídicos entre países que generan obligaciones de derecho internacional público. Entonces, tú me preguntas jurídico y yo te respondo más jurídico todavía. Entonces, esos compromisos de los estados en los tratados son obligaciones bajo el derecho internacional público. Los tratados mismos tienen una cláusula de derecho aplicable, que con el tiempo, digamos, de las primeras generaciones de tratados a las más recientes han cambiado un poco y a veces hay discusiones sobre, oiga, el derecho del país receptor de la inversión forma parte del derecho aplicable que tiene que aplicar el tribunal, puede estar sujeto a discusión, pero desde un punto de vista como básico de lo que está en el tratado, la obligación de no expropiar ilegalmente. Si usted va a expropiar, por ejemplo, un predio porque por ahí va a construir una vía, tiene que pagarle al inversionista por esa expropiación de manera pronta, adecuada y efectiva. No incumplió porque expropió de manera legal. Los estados todos tienen ese derecho. Lo que no puede hacer es expropiar ilegalmente. Esa prohibición de expropiación ilegal está en los tratados, pero ojo que también está en la costumbre internacional del derecho internacional público. En algunos casos se ha discutido si el derecho del estado receptor también aplica, pues digamos que hay que ver caso a caso, y yendo más mucho a la filigrana, en algunos casos se discute, oiga, ¿el derecho local es un hecho o es derecho? Cuando el tribunal arbitral lo analiza, ¿es un hecho más de la controversia, así como algo, una cronología, o tiene que entender el derecho local y aplicar el derecho local? ¿Y quiénes resuelven? Los tribunales arbitrales son compuestos usualmente por 3 abogados. Usualmente cada parte, el inversionista extranjero como demandante escoge a uno, el Estado escoge a otro, y hay diferentes maneras de encontrar cuál sería el presidente. A veces lo que se exige es que se pongan de acuerdo los 2 coárbitros, escojan el presidente, o una entidad nominadora lo hace. Y el Estado, cualquiera de los estados, y aquí te iba a preguntar también por antecedentes, aquí ya más periodístico, informativo, en general, ¿cómo lee el Estado colombiano en todo esto? Pero antes de eso, Estefanía, el Estado puede decir, no, yo no nombro a alguien y vetar un poco el desarrollo del tribunal. Con base en, digamos que unas reglas específicas, o sea, tendría que haber un conflicto. Por ejemplo, si un inversionista extranjero pues designa a un árbitro en particular, para que esa persona no actúe como árbitro en el caso, tendría que haber un conflicto de interés. ¿Y cómo le ha ido el Estado colombiano en general? Le ha ido muy bien en general. Han existido casos donde han desechado las pretensiones de los inversionistas por temas, por ejemplo, de la limitación del tiempo, que tiene tanto tiempo el inversionista para demandar, no cumple y le desechan o todo o casi todo. En algunos casos ha ganado en méritos, es decir, Colombia ha demostrado que algo no era una violación. En otros casos, los daños han sido menores en comparación con lo que el inversionista reclamaba. Hay muchos casos que están pendientes en este momento, entonces pues la historia todavía no está escrita. Pues Estefanía, muchísimas gracias. En efecto, la historia no está escrita. Afortunadamente para el pueblo colombiano, a Colombia le ha ido bien y entonces nuestros impuestos todavía no han subido por esa circunstancia. Eso no quiere decir que va a seguir yéndole igual de bien, y sobre todo porque de alguna manera lo que se anticipa es que el comportamiento de Colombia también ha cambiado un poco. Digamos que gran parte del éxito de Colombia obedece a que Colombia se comportaba de una manera muy coherente y muy respetuosa con la inversión. Hoy en día, lamentablemente, lo que se oye en noticias es que parece que no va a ser así, no ha sido, pero está el temor de que empiece a comportarse mal, y pues eso creo que cambiará radicalmente el curso de la historia, porque pues cuando uno se porta bien gana y cuando se porta mal
pierde. Entonces creo que nuevamente la conclusión es, el hecho de que a Colombia le haya ido bien no quiere decir que el inversionista no tenga ninguna expectativa cierta para presentar un arbitraje de inversión y no es razón suficiente para que no estudie su caso, para que no se ponga atento hoy a mirar si está protegido, si tiene una inversión y en el momento en que salgan las medidas, porque en este momento ciertamente lo que hay es amenaza de medida, no necesariamente medidas, pues esté listo para tomar el camino que corresponda y para eso pues ciertamente necesitará la asesoría de un grupo de abogados que esté preparado, capacitado y que pueda darle el mejor consejo profesional. Yo creo que yo cerraría con eso. Muchísimas gracias, Estefanía, nuevamente felicitaciones, estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contenta de tenerte en el equipo y esperemos poderte invitar para seguir hablando de estos temas que me parecen bastante interesantes y relevantes en este momento. Claro, no, yo feliz de volver. Muchas gracias. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Posserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.